¿no? La verdad, la verdad. Arroba Abigail Lasalle, arroba Cris Romero 10. Ya estamos charlando con Julio Piumato. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abigail Lasalle y Cristian Romero, te estamos saludando, secretario de Derechos Humanos de la CGT. Un placer saludarte. Hola, Un Julio. placer, Cristian, un placer, Abigail. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Julio? Bien, 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 por suerte. ¿Te vacunaste? No. Cuando me llegue el turno. Cuando me llegue el turno. Qué tema ese, ¿no? El de la vacuna, cómo salieron todos a buscar rápido la solución para los propios y olvidándose de los ajenos, ¿no? Tal cual, tal cual. Esto es desafortunado eso, pero bueno, es el país que vivimos, ¿no? Creo que tenemos que dar los ejemplos, que somos dirigentes, porque no es sálvese quien pueda, ¿no? Creo que tenemos que apostar a una nación donde, digamos, quien tiene responsabilidad muestra un camino para que los demás confíen, ¿no? Así que bueno, todos esperamos que lleguen las vacunas, que todos nos podamos vacunar a nuestro momento y superar esta pandemia, ¿no? Esta pandemia terrible que ahora amenaza en golpearnos la segunda ola, que viene golpeando muy fuerte, y abocarnos a la otra pandemia que es más preocupante, que la pandemia de la pobreza, de las carencias, de esa Argentina que no termina de salir, siendo un país inmensamente rico, no nos decidimos explotar nuestras ventajas para que todos los argentinos podamos vivir por lo menos con la dignidad que hace a tener una vida y planificar un futuro para sí y para su familia. Julio, ¿pueden tener alguna sanción aquellos que fueron vacunados cuando no correspondían y donde no correspondía? Y sí, sanción sí, porque... No digo aquellos que habilitaron, sino aquellos que recibieron. No sé, eso habría que ver en cuestión. Si vos ves algunos casos que falsearon la información, ahí hay un delito. Si pasaba por ahí, vení, te vacuno, y no sé si hay responsabilidad penal. Creo que todos tienen una responsabilidad moral y ética muy fuerte. Esto es indudable. Ahora, el que se vacunó, salvo que se demuestre que falseó cuestiones, creo que no la tengo tan claro que sea. Si es funcionario, ahí es distinto, porque sí, claro, cumplió deberes de funcionario, porque él debía saber que no le correspondía, ¿no? ¿Y si es dirigente? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, también. Ahora, Julio, hablando un poquito también del comportamiento, ¿no? Una de las cosas que deja esta pandemia es un golpe muy claro al gobierno. A ver, hay una reestructuración, entiendo, vos sos más allá de dirigente de los judiciales y de hablar del tema de la justicia y sobre todo de la situación de los empleados, también sos una persona muy política. ¿Cómo ves en esta situación el gobierno? ¿Cómo ves la justicia, la renuncia de Losardo? ¿Hizo algo Losardo? ¿No hizo? Esta cuestión de Cristina Fernández en un momento de decir hay ministros que no funcionan en clara alusión a Losardo, una de ellas, por ejemplo. ¿Cómo lo viste vos? Mirá, yo lo veo de lo que yo entiendo que es lo que se debe hacer en materia de justicia. Acá falta política de justicia hace rato en Argentina. Nosotros, antes que de las elecciones, antes que asumir este gobierno, habíamos conseguido que el Consejo de la Magistratura decrete la emergencia judicial por la situación caótica, no solo edilicia, sino del sistema de gestión informática, de los juzgados, lo colapsado que estaba toda la justicia. Y propusimos después a la Corte elaborar un plan estratégico con participación de todos los sectores, invitar a los demás poderes del Estado para de una vez por todas lo que tanto se llama política de Estado, hacer algo que tiene que ser plurianual, porque en un año no arreglar la justicia, pero meter todas las cuestiones, tanto las edilicias como los cambios que se quieran hacer en materia procesal, en el Consejo de la... en donde sea. Meter todo, hacer un combo perfecto, pero poder decir a la gente, mira, en tantos años
la justicia va a funcionar como debe. ¿Me entendés? Y estableciendo las prioridades en ese sentido. Yo se lo planteé, la primera reunión a Marcela Losardo la tuve en enero del año 2020 y le gustó la idea, a ver si podemos dejar algo. Después vino ese proyecto que es un parche, esto que se presentó en el Congreso, donde se repartían juzgados, se abrieron juzgados en lugares que se ignoraba y no tenía sentido. Realmente es poco feliz fue, y tuvo media sanción ya en el Senado, está en la Cámara de Diputados, porque es una reforma de la justicia federal penal exclusivamente, pero sin tener en cuenta que ya hay una reforma en marcha, que es la reforma para aplicar el nuevo Código Procesal Penal federal, que se sancionó hace unos años, se empezó a implementar en la jurisdicción de Salta y Jujuy, y ahora incluso está previsto seguir con la provincia de Santa Fe, la justicia federal en Santa Fe, y con Cuyo. Entonces, si vos tenés un nuevo código en marcha, ¿cómo vas a crear X cantidad de juzgados a diestra y siniestra sin un mapa judicial? Y ese mapa judicial tiene que estar, ¿cómo va a funcionar el nuevo código? Entonces, yo puedo agarrar Cuyo y decir, bueno, el nuevo código tiene que funcionar con tantas unidades fiscales de investigación, con tantos tribunales orales federales, cuáles en San Juan, cuáles en San Luis, cuántos en Mendoza. Y que la Cámara Federal será una, hay que modificar algo, y cuántos juzgados de garantías. Entonces, una vez que defino cómo debe funcionar lo nuevo, veo qué tengo, y ahí digo, no, esto lo tengo que adaptar así, me falta esto, hay que crear estas cosas para... ¿Por qué no se hace, Julio? Porque si es... Yo coincido en esto, o sea, si ya tenemos las herramientas, ¿por qué no las ponemos a funcionar? Empezamos a ver cómo funciona y entonces ahí vemos que nos falta. El sentido común marca eso. Cuando bueno, no se a veces es el menos común de los sentidos, ¿viste? El sentido común, muchas veces. Y por eso a uno le queda que hay otra intencionalidad, no mejorar la justicia. ¿Y cuál sería? Fíjate vos, que con Marcela Losardo, después de la primera charla, le pedí un montón de reuniones y no pude juntarme nunca, porque yo le iba a explicar que no tenía, era la sin razón ese proyecto. Y después los avances sobre la Corte, yo publiqué en Infobae, 2 veces lo publiqué, un año pasado y otra ampliada, esto sobre la Corte. Sobre la Corte, mirá, te uso las palabras que usó Cristina Kirchner cuando, siendo senadora, antes de ser presidenta, modificó la Constitución de la Corte, que eso fue un gran gesto del gobierno de Néstor, Cristina era senadora ahí, de no cubrir, era una Corte de 9 miembros, habían quedado 7, y la decisión del gobierno en ese momento, que la hace Cristina, su proyecto de ley, que fue sanción, es que la Corte vuelva a ser de 5 miembros. En la fundamentación de ese proyecto, excelente, y en el diario de sesiones de esa ley, está la respuesta a estas cosas. Entonces, que evidentemente dice lo que yo en mi artículo refresco, porque hago toda la historia. Y acá, desgraciadamente, siempre los gobiernos, y te estoy hablando desde el 55 para adelante, quisieron modificar la composición de la Corte para dominar la justicia. Hubo 2 casos en que se usaron los métodos porque había razones de fondo para hacer juicio político, que tiene que ser la única forma. Julio, sí. ¿Vos creés que te vas a poder juntar con Soria? Porque recién dijiste que con la ministra no pudiste al final. Y lo voy a intentar. Soria fue afiliado nuestro cuando era empleado acá en el Juzgado Federal de Galeano, después fue empleado en el Juzgado Federal de General Roca, era afiliado nuestro, teníamos una buena relación. Yo me pienso juntar, creo que más allá de lo que se declare, creo que este gobierno
tiene una responsabilidad histórica de hacer una buena política de justicia, porque hay que hacer todo nuevo, pero hay que hacerlo bien. Y si realmente lo que se quiere es una justicia nueva, una justicia independiente, se puede hacer, porque no es tan difícil. Más te digo, hasta incluso en materia edilicia, el gran costo que sería construir edificios judiciales, que es lo que hace falta, el ahorro que habría después en alquileres exorbitantes que hoy se pagan a lo largo y a lo ancho del país en edificios judiciales que no responden a las necesidades de justicia, pero como la justicia termina siendo un locatario obligado, ¿no? Claro. Cautivo, le cobran cualquier cifra. Así que hasta en ese tema no es una erogación tan importante. Creo que acá yo soy peronista, creo en la planificación, con objetivos claros, objetivos serios, con acuerdo de todos, por eso tiene que ser una política de Estado. Y si queremos hacer bien la justicia, se puede hacer, ¿no? Cuando se lo dije a Marcela, me dijo, qué buena idea, después no fueron para otro lado. Ahora, en esto me gustaría hacer hincapié, más allá de que tenemos poquitos minutos porque ya vamos a la tanda, pero quisiera saber tu opinión frente a esto. Hay mucho descreimiento en la justicia. Esto necesita, como vos bien empezabas la nota diciendo que se necesita una justicia y una reforma desde hace mucho tiempo ya, que venimos arrastrando en la justicia. ¿Vos realmente considerás que va a haber una situación con aquellos jueces, por ejemplo, que habían empezado su jubilación, que finalmente no la continuaron, que hay una puja con el gobierno de la ciudad, que hay una puja con la ANSES, que le ponen una puja también con el gobierno nacional, que todo se politice y que la justicia termina siendo un eslabón político en vez de una justicia independiente? Eso es lo que vos dijiste final, es el objetivo y es el peligro. Yo creo que hay una gran injusticia en el descrédito de la justicia. No es perfecta, pero si vos ves en la forma que se trata... Primero te digo algo. A ver. La oficina judicial es la más eficiente de los tres poderes del Estado. Si creemos por eficiencia, el volumen de trabajo que resuelve cada agente en una jornada laboral. No hay ningún poder del Estado que vos veas cómo trabaja. Como yo digo, los empleados judiciales son jueces baratos porque hacen de todo y no cobran como un juez, obviamente. No, entonces, eso de la justicia, quien ha recorrido los pasillos de tribunales, como lo puede decir y lo puede refrendar. Hay un interés de la clase política en golpear a la justicia. Yo te digo, por ejemplo, y esto, reproducido por los medios de comunicación, te genera una idea en la comunidad. Por ejemplo, te doy un caso. Si vos le preguntás a cualquiera quién es el responsable de la inseguridad en la justicia, te dice el 90% de los argentinos, te dice la justicia. Y esto es una gran mentira, porque la justicia no tiene la función de dar seguridad a los ciudadanos. Esa función es de los gobiernos, gobierno nacional, gobiernos provinciales. Julio, pero no entra ahí la sospecha cuando alguien que tiene que... Te termino la idea. Sí. Tienen el monopolio de la fuerza. Son los que tienen que garantizar seguridad. La justicia, ¿cuánto interviene? Cuando el poder político que tiene la fuerza de seguridad fracasa en su función. Entonces, la justicia interviene sobre la consecuencia del fracaso del poder político, sobre la consecuencia de seguridad que es el delito. Entonces, ya de la inseguridad no es culpable la justicia. Vamos a un error de un juez en una excarcelación que después comete un delito, pero excarcelaciones diarias hay cerca de 1000 en la justicia nacional y federal, sin contar las justicias provinciales. Entonces, uno que se equivoque, vuelve a delinquir, que puede equivocar porque los informes están mal o por negligencia del propio juez. No todos los jueces son maravillosos, son perfectos. Viven en este país, ¿no? Solamente
un error y vos tenés los medios de comunicación que están 20 días hablando de ese caso. Entonces parece que toda la inseguridad es la justicia. El otro día en un canal de aire pasaban en un programa, ayer o antes de ayer, la inseguridad en el Gran Buenos Aires. Y te ponían asaltos en Quilmes, Morón, La Matanza, Villa Corina, Villa Celina, Avellaneda, pim, todo con las cámaras que están. Bueno, en 15 minutos fue un aquelarre de 40 robos. Eso te demuestra bien dónde está el error, dónde está la falla, en los que tendría que estar protegiendo. No son los jueces que tienen que estar recorriendo. Si una de las cuestiones que son para investigaciones más importantes, que nosotros venimos pregonando y no existe a nivel nacional, es que debe haber una policía judicial. Porque los jueces, además, con la situación de la fuerza de seguridad, que muchas veces está cuestionada su probidad porque tienen malos sueldos, por lo que sea, muchas veces eso también es un decir popular, que cuando llegue el allanamiento, ya los narcos, lo que sea, ya se fueron hace bastante porque se enteraron. Entonces tiene que haber un cuerpo policial que dependa de la justicia y que haya confiabilidad. Si ahí hay filtración, es responsabilidad de la justicia. No le podés echar la culpa a tercero. Pero bueno, eso nosotros venimos impulsándolo, incluso para que haya algo que aparece en las películas, que los cuerpos científicos de análisis, que aparece en la serie de televisión, nosotros no lo tenemos. Ahora se está armando a nivel federal, que esto para nosotros tiene que ser la base de la policía judicial, en la DAJUDECO, que es la oficina de escuchas, pero más que escuchas, en la dirección de asistencia a los delitos complejos, judicial a los delitos complejos. Tienen cuerpo de peritos informáticos, tiene un montón de cosas que va funcionando bien, pero esto tendría que ser mucho más importante. Ahora, volviendo al principio, si vos le preguntás a la gente, es la justicia. Te digo más, violencia de género. El otro día hubo una marcha... Julio, ¿no te parece que no le queda claro a la gente? Porque por ahí cuando le preguntan a la policía dice, nosotros actuamos, son los jueces que lo dejan libre. La mayoría de los que nosotros agarramos tienen antecedentes y tienen que estar adentro, no afuera. Entonces la gente es como que se queda, que la pelotita va de un lado para otro. Los jueces dicen, es la policía. No es así. Hay casos y casos, por eso te digo. Primero, hay jueces malos. ¿Quiénes nombran a los jueces? ¿Quiénes controlan su conducta? Los jueces no. Tienen mayoría, los consejos de magistratura tienen mayoría de la clase política. A los jueces los elige a nivel nacional, el gobierno elige de esos concursos del consejo y los trata, cada caso los trata el Senado Nacional. Y en cada provincia pasa lo mismo. Las leyes, ¿quién las hace? Los legisladores. Entonces, si vos querés que estén todos presos, hacelo claro en una ley. Pero si la ley te dice las condiciones que tiene que estar de detención, después son los mismos gobernadores y las clases políticas que atentos que las cárceles están saturadas, hacen las conmutaciones de pena porque tienen que liberar las cárceles y tienen que liberar las comisarías, porque están repletas de detenidos. Es muy complejo, no es que los largan. Y son menores, bueno, pero si la ley dice que no puede estar detenido, lo mismo pasa con violencia de género, que están criticados. Y además manejado políticamente, porque el otro día se fue a hacer una marcha frente a la Corte de Justicia, al Palacio de Justicia, y en general no es competencia federal la violencia de género, es competencia de la justicia, y la mayoría de los casos últimos se dieron en la provincia de Buenos Aires. Tenía que haber hecho una marcha al Superior Tribunal de Justicia de La Plata, en todo caso. Pero bueno, la gente recibe la información. Hay mucho mareo.
Hay mucho mareo, Julio, y en eso yo entiendo lo que vos decís, pero hay mucho mareo en la gente. Y una de las cosas, esto por ejemplo, de violencia de género, es como un tema muy sensible, entre que no hay política, o sea, no hay presencia del Estado, no hay política del Estado que funcione. Todo lo que se usa de prevención, diríamos, o de educación, nada funciona. Por ende, entonces, la gente que hace, bueno, va a reclamar, y reclama dónde, y donde pueda, y donde quiera. O sea, ahí decimos, mira, el otro día escuchaba una colega tuya en un momento, hablaba, porque además son las leyes. El juez que puede hacer un caso de violencia de género, puede hacer una perimetral, puede hacer... Que no se respeta. Limitadas las cosas, que no se respeta, pero parate, ¿quién tiene que controlar que se respete la perimetral? No es el juzgado, no es el juzgado, es precisamente la autoridad. Pero ¿qué pasaba? Por la ley, la perimetral, porque no hay condena perpetua, ¿viste? Si hay un problema en una pareja, y hablemos muchos casos, no todos los temas de violencia terminan en la muerte de una de las partes. Entonces, te da por un tiempo, y después la víctima la que tiene que hacer, ir y decir, mire, las condiciones están. Y al ir nuevamente, ahí sí el juzgado interviene y analiza qué pasó en todo el tiempo que estuvo la perimetral, si las cosas mejoró o sigue, y ahí tiene que actuar, obviamente, diferente. ¿Sabés qué? Si a Julio ya se quejaba y decía, ¿cómo la gente todavía que tiene un tema tiene que ir a renovar la perimetral? Y sí, también tiene que renovar el certificado de vacuna, tenés que renovar el carnet de conductor, tenés que ir a pagar renovar el alquiler. Esto es la realidad de la Argentina. Julio, si estás de acuerdo, para más adelante te vamos a invitar. Vamos a hacer un programa sobre violencia de género y te invitamos a participar de la charla. Ahora nos quedamos... Es re interesante esto. No, es re interesante, pero vos lo dijiste, es el Estado en su conjunto. Ahí tienen que hacerse, ¿cómo está? Y hoy la realidad es que tenemos un Estado que no actúa en nada. Es consecuencia de gobiernos que han pasado y no se ha dado políticas. Las políticas son hacer un video, hacer algo muy lindo que sale por televisión, ¿viste? Es marketing, hace la clase política para lucirse y no enfocado estadísticamente en cómo se ataca la cuestión. Porque Julio, hay que ser mancomunado, tiene que haber qué rol el juez. El juez tiene que decir, no, con estas leyes yo no puedo hacer más que esto, esto y esto. Bueno, cambiemos la ley. Es decir, hay que actuar con todos los agentes y entonces, que la policía que tiene que haber. No, pero no lo hace. Bueno, ¿cómo hacemos para que lo haga? Bueno, y la dependencia pública que se encarga del tema, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ¿cómo hacemos para que lo haga? Y de esa forma se hace una política de Estado en prevención de política de género. Julio, te agradecemos por tu tiempo, te convocamos para más adelante para tratar el tema de violencia de género. Dale, un placer charlar con vos. Gracias, Julio, un placer. Hasta luego.